aliento y vaya y se mantenga por el camino que él le ha señalado. Capítulo 84. Levanté mis manos en justicia y bendije al Santo y al Grande y hablé con el aliento de mi boca y con la lengua de carne que Dios ha hecho para los hijos de carne del hombre, para que la utilicen al hablar, y les ha dado un aliento, una lengua y una boca para que hablen con ellas. Bendito seas, oh Señor, Rey grande y poderoso en tu grandeza, Rey de reyes, Señor de todo el universo. Tu poder, reinado y grandeza permanecen para siempre, tu dominio por todas las generaciones. Los cielos son tu trono eterno y la tierra el escabel de tus pies por los siglos de los siglos. Porque eres tú quien ha creado y quien gobierna todas las cosas, no hay obra que sea difícil para ti, la sabiduría no se aleja de tu trono ni se va de tu presencia, tú sabes, ves y oyes todas las cosas, nada está oculto para ti, porque todo lo ves. Ahora los ángeles del cielo son reos de pecado y sobre la carne del hombre recae tu cólera hasta el gran día del juicio. Ahora, oh Dios, Señor y gran Rey, imploro y suplico que aceptes mi oración, que me dejes una descendencia sobre la tierra, que no aniquiles toda carne humana, que no vacíes la tierra y que la destrucción no sea eterna. Ahora pues, oh Señor, extermina de la tierra la carne que ha despertado tu cólera, pero la carne de justicia y rectitud, establécela como una planta de semilla eterna y no ocultes tu rostro de la oración de tu siervo, oh Señor. Capítulo 85. Después de eso vi otro sueño y todo ese sueño te lo voy a mostrar, hijo mío. Enoc levantó la voz y habló a su hijo Matusalén, a ti quiero hablarte, hijo mío, escucha mis palabras y pon atención a la visión del sueño de tu padre. Antes de tomar a tu madre Edna, vi una visión sobre mi cama y he ahí que un toro salía de la tierra y ese toro era blanco. Tras el toro salió una novilla y con ella 2 terneros. Uno de los cuales era negro y el otro rojo. Entonces el ternero negro golpeó al rojo y le persiguió sobre la tierra y a partir de allí no pude ver ese ternero rojo. Luego el ternero negro creció y esa novilla se fue con él y vi salir de él numerosos bueyes que se le semejaban y le seguían. Y esa primera novilla se alejó del primer toro para buscar al ternero rojo, pero no lo encontró y profirió por él un gran lamento y lo buscó. Vi que vino el primer toro y la hizo callar y no volvió a gritar. Ella parió enseguida otro toro blanco y después de este, parió numerosos toros y vacas negros. Vi en mi sueño crecer a este toro blanco hasta llegar a ser un gran toro blanco, del cual salieron numerosos toros blancos semejantes a él. Y ellos comenzaron a engendrar numerosos toros blancos que se les parecían y se seguían el uno al otro. Capítulo 86. De nuevo estuve fijando mis ojos en el sueño y vi el cielo por encima y he aquí que una estrella cayó del cielo en medio de los toros grandes y comió y pastoreó en medio de ellos. Entonces vi estos toros grandes y negros, todos ellos intercambiaban sus pastos, establos y becerros y comenzaron a vivir unos con otros. Observé de nuevo en mi sueño y miré hacia el cielo y he aquí que muchas estrellas descendían y caían del cielo en medio de la primera estrella y eran transformadas en toros en medio de aquellos becerros y pastaban con ellos y entre ellos. Los miré y vi como todos sacaron su miembro sexual como caballos y montaron las vacas de los toros y todas quedaron preñadas y parieron elefantes, camellos y asnos. Todos los toros les tenían miedo. Se aterrorizaron con ellos y comenzaron a morder con sus dientes, a devorar y a cornear. Y además comenzaron a devorar a esos toros y he aquí que todos los hijos de la tierra se empezaron a temblar y a espantarse ante ellos y a huir. Capítulo 87. Nuevamente vi cómo comenzaban a golpearse el uno al otro y a devorarse el uno al otro y la tierra se puso a gritar. Después elevé de nuevo mis ojos al cielo y tuve una visión, hela aquí. Salieron del cielo seres parecidos a hombres blancos, salieron 4 de ese lugar y 3 con ellos. Así, esos 3 que salieron de últimos me tomaron de la mano y me llevaron por sobre la generación terrestre hasta un lugar elevado y me mostraron una torre alta construida sobre la tierra y todas las colinas eran más bajas. Me dijeron, permanece aquí hasta que hayas visto todo lo que les sucederá a estos elefantes, camellos y asnos y a las estrellas, las vacas y a todos ellos. Capítulo 88. Vi a uno de los 4 que había salido primero, agarrar a la primera estrella que había caído del cielo, atarla de pies y manos y arrojarla en el abismo profundo,
angosto, escarpado y oscuro. Después uno de ellos sacó la espada y se la dio a los elefantes, camellos y asnos, y ellos comenzaron a herirse el uno al otro y toda la tierra tembló a causa de esto. Seguía observando mi sueño, cuando he aquí que a uno de los 4 que habían salido, le llegó una orden del cielo y él tomó a todas las numerosas estrellas cuyos miembros sexuales eran como los de los caballos y él las ató a todas de pies y manos y las arrojó en un abismo de la tierra. Capítulo 89. Uno de los 4 fue hasta donde uno de los toros blancos y le enseñó y él construyó para sí un barco y habitó en su interior. Los 3 toros entraron con él en el barco que fue cubierto y techado por encima de ellos. Yo estaba mirando y vi 7 chorros echando mucha agua sobre la tierra. He aquí que se abrieron los depósitos de agua del interior de la tierra y comenzaron a brotar y a subir las aguas sobre ella. Seguí mirando hasta que la tierra fue cubierta por las aguas, por la oscuridad y por la niebla que se cernía sobre ella. Los toros fueron sumergidos, alejados y aniquilados en aquellas aguas. El barco flotó sobre las aguas, pero todos los toros, asnos salvajes, camellos y elefantes se hundieron en las aguas. De nuevo vi en mi sueño como los chorros de agua desaparecieron del alto techo, las grietas de la tierra fueron niveladas pero otros abismos se abrieron, y el agua empezó a descender por ellos, hasta que la tierra quedó al descubierto, la barca reposó sobre la tierra, la oscuridad se retiró y apareció la luz. Entonces el toro blanco que se había convertido en hombre salió de esta barca y con él los 3 toros, uno de los cuales era blanco y se parecía a ese toro, otro era rojo como sangre y el otro negro. Empezaron a engendrar bestias salvajes y aves. Hubo una multitud de toda especie, leones, leopardos, perros, lobos, hienas, cerdos salvajes, zorros, ardillas, jabalís, halcones, buitres, gavilanes, águilas y cuervos. En medio de ellos nació otro toro blanco. Comenzaron a morderse unos a otros. El toro blanco que había nacido en medio de ellos, engendró un asno salvaje y también un becerro blanco. El asno salvaje se multiplicó. El becerro blanco, que había sido engendrado por el toro blanco, engendró un jabalí negro y un carnero blanco. El jabalí engendró muchos jabalíes y el carnero engendró 12 ovejas. Cuando estas 12 ovejas hubieron crecido le dieron una oveja de entre ellas a los asnos salvajes, pero esos asnos a su vez entregaron esa oveja a lobos y la oveja creció entre los lobos. El carnero guió a todas las 11 ovejas a habitar y pacer con él entre los lobos y ellas se multiplicaron y se transformaron en un rebaño de numerosas ovejas. Los lobos empezaron a oprimir al rebaño hasta hacer perecer a sus pequeños y a arrojar a sus pequeños en una corriente de agua. Entonces las ovejas comenzaron a gritar por sus pequeños y a lamentarse ante su señor. Una oveja que había escapado de los lobos huyó y fue hasta donde los asnos salvajes. Yo miré mientras el rebaño se quejaba y gritaba terriblemente hasta que descendió el señor del rebaño a la voz de las ovejas. Desde su alto santuario vino a su lado y las hizo pacer. Llamó a la oveja que había escapado de los lobos y le habló sobre los lobos, para que los intimara a no tocar más a las ovejas. Y esta oveja fue a donde los lobos por orden del Señor y otra oveja se encontró con ella y fue con ella. Fueron y las 2 entraron juntas en la asamblea de los lobos, por orden del Señor, les hablaron y les intimaron para que no tocaran más a las ovejas. Desde entonces observé que los lobos oprimieron con más dureza y con todas sus fuerzas a las ovejas y las ovejas gritaron fuerte. Y su señor fue al lado de las ovejas y se puso a golpear a esos lobos y los lobos comenzaron a lamentarse, en cambio las ovejas llegaron a tranquilizarse y desde ahí cesaron de gritar. Vi las ovejas cuando partían de entre los lobos y los ojos de los lobos fueron oscurecidos y esos lobos salieron persiguiendo a las ovejas con todas sus fuerzas. Pero el señor de las ovejas fue con ellas conduciéndolas, todas sus ovejas le seguían y su rostro era resplandeciente, glorioso y terrible a la vista. Los lobos comenzaron a perseguir a esas ovejas, hasta que se las alcanzaron cerca de un estanque de agua. Pero este estanque de agua se dividió y el agua se levantó de un lado y del otro ante su cara y el Señor los condujo y se colocó él mismo entre ellos y los lobos. Como esos lobos no veían más a las ovejas, ellas anduvieron en medio de este estanque y los lobos persiguieron a las ovejas y corrieron tras ellas, esos lobos en este estanque de agua.
Y cuando ellos vieron al señor de las ovejas se regresaron para huir de su presencia, pero este estanque de agua se cerró y volvió repentinamente a su posición natural y se llenó de agua. Continué mirando hasta que todos los lobos que iban persiguiendo a este rebaño, perecieron sumergidos y ahogados y las aguas los cubrieron. El rebaño se apartó de estas aguas y fueron a un lugar desolado en el que no hay agua ni hierba y sus ojos se abrieron y vieron. Miré hasta que el señor del rebaño los apacentó, les dio agua y hierba y la oveja fue y los guió. La oveja subió a la cima de una roca elevada y el señor del rebaño la envió en medio del rebaño y todos ellas se mantenían a distancia. Entonces miré y he aquí que el señor del rebaño se alzó frente al rebaño y su apariencia era potente, grandiosa y terrible y todo el rebaño lo vio y tuvo miedo de él. Todas estaban asustadas y temblando ante él y le gritaron al cordero que era su segundo y que estaba en medio de ellas, nosotras no podemos estar delante del Señor. Entonces se volvió el cordero que las guiaba y subió por segunda vez a la cima de aquella roca. Pero el rebaño comenzó a secarse y a apartarse del camino que les había señalado, sin que el cordero supiera tales cosas. El señor del rebaño se enfureció mucho contra el rebaño. El cordero lo supo y descendió de la cima de aquella roca y vino al rebaño y encontró a la mayoría cegadas y extraviadas. Cuando lo vieron comenzaron a atemorizarse delante de él, queriendo volver a sus rediles. El cordero tomó con él a otras ovejas y vino al rebaño, degollaron a todas las extraviadas y comenzaron a temblar ante él. Entonces ese cordero hizo regresar a sus rediles a todo el rebaño extraviado. Continué viendo este sueño hasta que este cordero se transformó en hombre, construyó un campamento para el señor del rebaño y llevó a todo el rebaño a este campamento. Seguí mirando hasta que se durmió esa oveja que se había unido al cordero que dirigía a las ovejas. Observé hasta que todas las ovejas mayores hubieron perecido y se levantaron en su lugar unas menores y ellas entraron en un pastizal y se acercaron a un río. Después la oveja que los guiaba y que se había convertido en hombre, fue separada de ellas, se durmió y todas las ovejas la buscaron y lloraron por ella con grandes lamentos. Vi hasta que terminaron de llorar por esta oveja. Después atravesaron este río y vinieron otras ovejas que las guiaron en lugar de las que se durmieron después de haberlas guiado. Vi las ovejas hasta que entraron en una región hermosa, en una tierra agradable y espléndida. Vi esas ovejas hasta que fueron saciadas y ese campamento estaba entre ellas en esa tierra agradable. Tan pronto como abrían los ojos se cegaban, hasta que se levantó otra oveja y las guió y las condujo a todas y se abrieron sus ojos. Los perros, los zorros y los jabalíes salvajes se pusieron a devorar estas ovejas hasta que el señor de las ovejas levantó un carnero de en medio de ellas para guiarlas. Ese carnero comenzó a embestir de un lado y de otro a esos perros, zorros y jabalíes, hasta que hizo perecer a todos ellos. Esa oveja cuyos ojos fueron abiertos, vio que al carnero que estaba entre las ovejas lo abandonaba su gloria y comenzaba a embestir a las ovejas, a pisotearlas y a comportarse en forma indebida. Entonces el señor de las ovejas envió al cordero a otro cordero y lo ascendió para que fuera un carnero y dirigiera a las ovejas en vez del carnero al que había abandonado su gloria. Fue a su lado y le habló en secreto y lo ascendió a carnero, lo hizo juez y pastor de las ovejas, pero durante todos estos acontecimientos, los perros oprimían a las ovejas. El primer carnero persiguió al segundo y este segundo salió y huyó de su presencia, pero vi hasta que los perros abatieron a aquel primer carnero. Después ese segundo carnero se levantó y condujo a las ovejas y engendró numerosas ovejas y luego se durmió. Una pequeña oveja se convirtió en carnero y fue el juez y el líder en su lugar. Esas ovejas crecieron y se multiplicaron y todos esos perros, zorros y jabalíes tuvieron miedo y huyeron lejos. Este carnero embistió y mató a todas las bestias salvajes y esas bestias no tuvieron más poder entre las ovejas ni les guiaron más. Esa casa llegó a ser grande y amplia y fue edificada por esas ovejas. Una torre elevada y grande fue construida sobre la casa, para el señor de las ovejas. El campamento era bajo, pero la torre muy alta y el señor de las ovejas se mantenía sobre ella y ofrecieron ante él una mesa llena. Después vi a esas ovejas errar de nuevo e ir por una multitud de caminos y abandonar su casa. El señor de las ovejas llamó de entre ellas a algunas ovejas y las envió al lado de las ovejas,
pero las ovejas comenzaron a asesinarlas. Pero, una de ellas fue salvada y no fue muerta, salió y gritó a causa de las ovejas y ellas quisieron matarla, pero el Señor de las ovejas la salvó de entre las manos de las ovejas, la hizo subir y habitar cerca de mí. Él envió sin embargo muchas otras ovejas a esas ovejas para testificarles y para lamentarse sobre ellas. Después las vi abandonar la casa del Señor y su torre, erraban en todo y sus ojos estaban cerrados. Vi al Señor de las ovejas hacer una gran carnicería con ellas, hasta que esas ovejas provocaron la carnicería y traicionaron su puesto. Él las abandonó en las manos de los leones y los tigres, de los lobos y las hienas, de los zorros y de todas las bestias salvajes, que comenzaron a despedazar a estas ovejas. Las vi abandonar su casa y su torre y entregarlas a los leones para que las destrozaran y devoraran. Me puse a gritar con todas mis fuerzas y a llamar al Señor de las ovejas y le hice ver que las ovejas eran devoradas por todas las bestias salvajes. Pero él permaneció inmutable y cuando las vio se alegró al ver que eran devoradas, tragadas y robadas y las abandonó para que fueran pasto de las bestias. Él llamó a 70 pastores y les entregó a esas ovejas para que las llevaran a pastar y le dijo a los pastores y a sus acompañantes, que cada uno de vosotros lleve de ahora en adelante a las ovejas a pacer y todo lo que os ordene, hacedlo. Os las entregaré debidamente contadas y os diré cuáles deben ser destruidas y esas, hacedlas perecer. Y les entregó aquellas ovejas. Después él llamó a otro y le dijo, observa y registra todo lo que los pastores hacen a estas ovejas, ya que ellos destruyen más de las que yo les he mandado. Todo exceso y destrucción que sea ejecutado por los pastores regístralo, cuántos destruyen de acuerdo con mi orden y cuántos de acuerdo con su propio capricho. Pon en la cuenta de cada pastor la destrucción que efectúe. Lee luego el resultado ante mí, cuántas destruyeron y cuántas les entregué para su destrucción. Que esto pueda ser un testimonio contra ellos para saber toda acción de los pastores, que yo los evalúe y vean lo que hacen y si se atienen o no a lo que les he ordenado. Pero, ellos no deben enterarse, no debes contarlo a ellos ni debes advertirles, sino solamente anotar cada destrucción que los pastores ejecuten, una por una y al momento, y exponer todo eso ante mí. Vi cuando esos pastores pastorearon en su tiempo y comenzaron a matar y destruir a más ovejas de las que fueron ofrecidas y ellos entregaron a esas ovejas en manos de los leones. Los leones y los tigres devoraron a gran parte de esas ovejas y los jabalíes comieron junto con ellos. Ellos quemaron esa torre y demolieron esa casa. Me entristecí muchísimo por esa torre porque la casa de las ovejas fue demolida y ya no pude ver si esas ovejas entraban en esa casa. Los pastores y sus cómplices entregaron a esas ovejas a todas las bestias salvajes, para que las devoraran, pero cada uno de ellos había recibido un número determinado y fue anotado para cada uno de ellos, por el otro, en un libro, cuántas de ellas habían destruido. Cada uno mataba y destruía más de las que fueron prescritas y yo comencé a llorar y a lamentarme por causa de esas ovejas. Entonces en la visión observé al que escribía cómo anotaba cada una que era destruida por esos pastores día por día y él llevó y expuso todo su libro y mostró al Señor de las ovejas todo lo que realmente habían hecho ellos y todo lo que cada uno había hecho y todas las que ellos habían entregado a la destrucción. Y el libro fue leído ante el Señor de las ovejas y él tomó el libro en su mano, lo leyó, lo selló y lo archivó. Tras eso, vi que los pastores las llevaban a pastar durante 12 horas y he aquí que 3 de esas ovejas regresaron, arribaron, entraron y empezaron a edificar todo lo que se había derrumbado de esa casa, pero los jabalíes se lo impidieron y ellas no fueron capaces. Después, ellas comenzaron de nuevo a construir, como antes elevaron la torre, que fue llamada Torre Alta, y comenzaron de nuevo a colocar una mesa ante la torre, pero todo el pan que había estaba contaminado e impuro. Acerca de todo esto los ojos de esas ovejas estaban cegados y no veían y sus pastores tampoco y él las entregó para una mayor destrucción a sus pastores que pisotearon las ovejas con sus pies y las devoraron. El Señor de las ovejas se mantuvo indiferente hasta que todas las ovejas fueron dispersadas por el campo y se mezclaron con ellas, y ellos no las salvaron de las manos de las bestias. El que había escrito el libro lo trajo, lo mostró y lo leyó ante el Señor de las ovejas. Le imploró y suplicó por cuenta de ellas y le mostró todos los actos de los pastores y dio testimonio ante él contra los pastores.
Tomó el libro vigente, lo depositó al lado de él y se fue. Capítulo 90. Observé en esta forma hasta que 35 pastores emprendieron el pastoreo y ellos cumplieron estrictamente sus turnos. Desde el primero, cada uno las fue recibiendo en sus manos, a fin de apacentarlas cada pastor en su turno respectivo. Después de esto, en una visión vi venir a todas las aves rapaces del cielo, águilas, buitres, gavilanes y cuervos. Las águilas guiaban a todas esas aves y se pusieron a devorar a estas ovejas, a picarles los ojos y a devorar sus carnes. Las ovejas gritaron porque su carne estaba siendo devorada por las aves. Yo miraba y me lamentaba en mi sueño por el pastor que apacentaba las ovejas. Observé hasta que esas ovejas fueron devoradas por las águilas, los gavilanes y los buitres, que no les dejaron ninguna carne ni piel ni tendones sobre ellas y no les quedaron más que sus huesos hasta que los huesos también cayeron al suelo y las ovejas llegaron a ser muy pocas. Vi cuando 23 pastores habían apacentado y habían cumplido estrictamente sus turnos 58 veces. He aquí que unos corderos nacieron de esas ovejas blancas y llegaron a abrir sus ojos y ver y le balaron a las ovejas y les gritaron, pero no les escucharon lo que decían porque estaban extremadamente sordas y demasiado ciegas y cada vez peor. Vi en la visión cómo los cuervos volaban sobre estos corderos y agarraban a uno de ellos y desprezaban a las ovejas y las devoraban. Observé hasta que retoñaron los cuernos de estos corderos y los cuervos se los hacían caer y vi hasta que allí un gran cuerno retoñó en una de estas ovejas y sus ojos se abrieron. Ella los miró y le gritó a las ovejas y los carneros la vieron y acudieron todos a su lado. A pesar de esto, todas las águilas, buitres, cuervos y gavilanes seguían arrebatando a las ovejas, se echaban sobre ellas y las devoraban. Aún las ovejas permanecían en silencio pero los carneros gritaban y se lamentaban. Luego estos cuervos lucharon y batallaron con ella y quisieron tumbar su cuerno, pero no pudieron hacerlo. Vi hasta que los pastores, las águilas, los buitres y los gavilanes vinieron y le gritaron a los cuervos que rompieran el cuerno de ese carnero y lucharon y batallaron contra él y él combatió contra ellos y gritó para que acudieran en su ayuda. Todas las águilas, buitres, cuervos y gavilanes se congregaron y llevaron con ellos a todas las ovejas del campo, se unieron y se conjuraron para hacer pedazos este cuerno del carnero. Vi al hombre que había escrito el libro por orden del Señor, abrir el libro acerca de la destrucción que habían ejecutado los 12 últimos pastores, revelar ante el Señor que ellos habían destruido mucho más que sus predecesores. Vi a ese hombre que había anotado los nombres de los pastores y lo había llevado y presentado ante el Señor de las ovejas que llegó en ayuda de aquel carnero, lo socorrió, lo rescató y le mostró todo. Y vi venir a su lado al Señor de las ovejas, enfurecido. Todos los que lo vieron huyeron y ensombrecieron ante su presencia. Observé el momento en que una gran espada fue entregada a las ovejas y ellas procedieron contra todas las fieras del campo para matarlas y todas las bestias y las aves huyeron de su presencia. Y vi cuando el Señor de las ovejas fue junto a ellas, tomó en sus manos la vara de su cólera, golpeó la tierra y la tierra se resquebrajó y todas las bestias y las aves del cielo cayeron lejos de estas ovejas y fueron engullidas por la tierra que se cerró sobre ellas. Vi cuando un trono fue erigido sobre la tierra agradable, el Señor de las ovejas se sentó sobre él y el otro tomó los libros sellados y los abrió ante el Señor de las ovejas. El Señor llamó a esos hombres blancos, los 7 primeros y mandó que ellos llevaran ante él, comenzando por la primera estrella que la guiaba, a todas las estrellas cuyo miembro sexual era como el de los caballos. Y ellos las llevaron a todas ante él. Luego, él habló al hombre que escribía ante él, uno de los 7 hombres blancos, y le dijo, toma esos 70 pastores a quienes había encomendado las ovejas y que después de haberlas recibido degollaron a muchas más de las que se les había mandado. He aquí que los vi a todos encadenados y todos se postraron ante él. El juicio recayó en primer lugar sobre las estrellas y ellas fueron juzgadas, encontradas culpables y enviadas al lugar de condenación, fueron arrojadas a un abismo llenos de fuego, llamas y columnas de fuego. Entonces los 70 pastores fueron juzgados, encontrados culpables y arrojados al abismo ardiente. Vi en ese momento como un precipicio que se estaba abriendo en medio de la tierra.
Llevaron a aquellas ovejas ciegas hasta allí y todas fueron juzgadas y encontradas culpables y arrojadas al abismo en semejante abismo de fuego y ellas ardieron en ese precipicio que estaba a la derecha de esa casa. Vi arder a esas ovejas y sus huesos también ardían. Me levanté para ver cómo él desarmó esa vieja casa, se llevó todas sus columnas, vigas y adornos de la casa que fueron retirados al mismo tiempo, y se los llevaron y los pusieron en un lugar al sur de la tierra. Vi cuando el Señor de las ovejas trajo una nueva casa, más grande y alta que la primera y él la puso en el sitio de la primera que había sido desarmada. Y todas sus columnas eran nuevas y sus adornos eran nuevos y mayores que los de la primera, la casa vieja que se había llevado. Todas las ovejas estaban adentro. Vi a todas las ovejas que quedaban, a las bestias de la tierra y a las aves del cielo inclinarse para rendir homenaje a estas ovejas, suplicarles y obedecerles en todas las cosas. Luego esos tres que estaban vestidos de blanco, aquellos que me habían elevado antes, me tomaron de la mano y también el carnero me tomó la mano y me hicieron subir y sentar en medio de estas ovejas, antes de que tuviera lugar el juicio. Estas ovejas eran todas blancas y su lana abundante y pura. Y todas las que habían sido destruidas o dispersadas por las bestias del campo y las aves del cielo, se congregaron en esta casa y el Señor de las ovejas se regocijó con gran alegría porque todas eran buenas y porque ellas habían regresado a su casa. Vi cuando ellas depusieron esa espada que había sido dada a las ovejas, ellas la llevaron a la casa y la sellaron en presencia del Señor. Y todas las ovejas fueron invitadas a esta casa aunque no cabían. Sus ojos fueron abiertos y ellas vieron bien y no hubo ninguna de ellas que no viera. Vi que esta casa era grande, amplia y estaba completamente llena. Vi que un toro blanco nació y sus cuernos eran grandes y todas las bestias del campo y todas las aves del cielo le temían y le suplicaban a toda hora. Vi cuando fueron cambiadas todas sus especies y todos se convirtieron en toros blancos y el primero entre ellos se transformó en un cordero que llegó a ser un gran búfalo que tenía sobre su cabeza dos cuernos negros y el Señor de las ovejas se regocijó sobre él y sobre todos los toros. Yo estaba dormido en medio de ellos y me desperté después de haberlo visto todo. Tal es la visión que tuve cuando estaba durmiendo y cuando me desperté bendije al Señor de justicia y lo glorifiqué. Entonces lloré mucho y sin contener mis abundantes lágrimas hasta más no poder y cuando yo miraba se deslizaban sobre lo que veía porque todo ocurrirá y se cumplirá, porque uno tras otro me fueron revelados todos los actos de los hombres. Esa noche recordé mi primer sueño y lloré y me angustié porque había tenido esa visión. Carta de Enoc y Apocalipsis de las Semanas. Capítulos 91 a 105. Capítulo 91. Ahora, hijo mío, Matusalén, convoca en torno a mí a todos tus hermanos, reúne a mi alrededor a todos los hijos de tu madre, porque la palabra me llama y el Espíritu se ha vertido sobre mí, para que os revele todo lo que pasará, hasta la eternidad. Así Matusalén fue y se juntó con todos sus hermanos y congregó a sus parientes, y Enoc le habló a todos los hijos de justicia y les dijo, oíd hijos de Enoc todas las palabras de vuestro padre y atended la palabra de mi boca, pues es a vosotros a quienes exhorto y digo bien amados, amad la justicia y caminad con ella. No os acerquéis a la justicia con un corazón doble ni os asociéis con los de doble corazón, caminad con rectitud hijos míos, os guiará por buenos caminos y la justicia os acompañará. Sé que la violencia se incrementa sobre la tierra y un gran castigo va a ejecutarse sobre ella y toda injusticia será exterminada, cortada de raíz y sus estructuras serán completamente demolidas. La injusticia va a ser consumada de nuevo sobre la tierra y todas las acciones de injusticia, opresión y transgresión se duplicarán y prevalecerán. Pero cuando toda clase de obras de pecado, injusticia, blasfemia y violencia se hayan incrementado y la apostasía, la desobediencia y la impureza aumenten, un gran castigo del cielo vendrá sobre la tierra y el Señor Santo vendrá con ira y castigo sobre la tierra para ejecutar el juicio. En esa época la violencia será cortada de raíz y de la injusticia y del engaño serán destruidas bajo el cielo. Todos los ídolos de las naciones y sus templos serán abandonados, quemados con fuego y desterrados de toda la tierra. Los justos se levantarán de sus sueños, la sabiduría surgirá y les será dada y la tierra descansará por todas las generaciones futuras.
Y ahora voy a hablaros, hijos míos, para mostraros todos los caminos de justicia y todos los caminos de violencia, y de nuevo os los mostraré para que sepáis lo que va a ocurrir. Ahora pues, hijos míos, escuchadme y escoged los caminos de justicia y rechazad los de la violencia, porque marchan hacia la destrucción completa todos los que van por el camino de la injusticia. Capítulo 92. Lo que escribió Enoc y entregó a Matusalén su hijo, y a todos los que habitan la tierra firme para que obren el bien y la paz. No os angustiéis en vuestro espíritu a causa de los tiempos, porque el gran santo ha dado un tiempo para todo. Los justos se levantarán de su sueño y avanzarán por senderos de justicia, y todos sus caminos y palabras serán de rectitud y gracia. Él otorgará la gracia a los justos y les dará su eterna justicia y su poder. Él permanecerá en bondad y justicia y marchará con luz eterna. En cambio, el pecado se perderá en las tinieblas para siempre y no aparecerá más desde ese día hasta la eternidad. Capítulo 93. Enoc reanudó su discurso diciendo, a propósito de los hijos de la justicia y acerca del elegido del mundo, que ha crecido de una planta de verdad y de justicia, os hablaré y os daré a conocer yo mismo, Enoc, hijos míos, según he entendido y se me ha revelado todo por una visión celestial y por la voz de los vigilantes y los santos. En las tablas celestiales he leído y entendido todo. Continuó hablando Enoc y dijo, yo, Enoc, nací en séptimo, en la primera semana, en la época en que la justicia aún era firme. Después de mí, vendrá la semana segunda en la que crecerán la mentira y la violencia, y durante ella tendrá lugar el primer final, y entonces, un hombre será salvado. Y cuando esta semana haya acabado, la injusticia crecerá, y Dios hará una ley para los pecadores. Después, hacia el final de la tercera semana, un hombre será elegido como planta de juicio justo, tras de lo cual crecerá como planta de justicia para la eternidad. Luego, al terminar la cuarta semana, las visiones de los santos y de los justos aparecerán y será preparada una ley para generaciones de generaciones y un cercado. Después, al final de la quinta semana, una casa de gloria y poder será edificada para la eternidad. Luego, en la sexta semana, los que vivirán durante ella serán enceguecidos y su corazón, infielmente, se alejará de la sabiduría. Entonces un hombre subirá al cielo y al final de esta semana, la casa de dominación será consumida por el fuego y será dispersado todo el linaje de la raíz escogida. Luego, en la séptima semana surgirá una generación perversa, numerosas serán sus obras, pero todas estarán en el error. Y al final de esta semana serán escogidos los elegidos como testigos de la verdad de la planta de justicia eterna. Les será dada sabiduría y conocimiento por septuplicado. Ellos para ejecutar el juicio, arrancarán de raíz las causas de la violencia y en ellas la obra de la falsedad. Después de esto vendrá la octava semana, la de la justicia, en la cual se entregará una espada a todos los justos para que juzguen justamente a los opresores, que serán entregados en sus manos. Y al final de esta semana los justos adquirirán honestamente riquezas y será construido el templo de la realeza del Grande, en su esplendor eterno, para todas las generaciones. Tras esto, en la novena semana se revelarán la justicia y el juicio justo a la totalidad de los hijos de la tierra entera, y todos los opresores desaparecerán totalmente de la tierra y serán arrojados al pozo eterno, y todos los hombres verán el camino justo y eterno. Después de esto, en la décima semana, en su séptima parte, tendrá lugar el juicio eterno. Será el tiempo del gran juicio y él ejecutará la venganza en medio de los santos. Entonces el primer cielo pasará y aparecerá un nuevo cielo, y todos los poderes de los cielos se levantarán brillando eternamente 7 veces más. Y luego de esta, habrá muchas semanas, cuyo número nunca tendrá fin, en las cuales se obrarán el bien y la justicia. El pecado ya no será mencionado jamás. ¿Quién entre todos los humanos puede escuchar las palabras del Santo sin turbarse, comprender su mandamiento del Señor, o puede imaginar sus pensamientos? ¿O quién entre todos los humanos puede contemplar todas las obras de los cielos o las columnas angulares sobre las que descansan? ¿Y quién ve un alma o un espíritu y puede volver para contarlo? ¿O subir y ver todos sus confines y pensar u obrar como ellos? ¿O quién entre los hijos de los hombres puede conocer y medir cuál es la longitud y la anchura de toda la tierra? ¿O a quién se le han mostrado todas sus dimensiones y su forma?
¿Quién entre todos los humanos puede conocer cuál es la longitud de los cielos y cuál es su altura o cómo se sostienen o cuán grande es el número de las estrellas? Capítulo 94. Ahora os digo, hijos míos, amad la justicia y caminad en ella, porque los caminos de la justicia son dignos de ser aceptados, pero los caminos de la iniquidad serán destruidos y desaparecerán. A los hijos de los hombres de cierta generación les serán mostrados los caminos de la violencia y de la muerte y se mantendrán lejos de ellos y no los seguirán. Ahora os digo a vosotros justos, no andéis por los caminos de la maldad ni por los caminos de la muerte porque seréis destruidos. En cambio buscad y escoged para vosotros la justicia y elegid la vida, caminad por los senderos de paz y viviréis y prosperaréis. Mantened mis palabras en vuestras reflexiones y no las hagáis padecer el ser borradas de vuestros corazones, pues sé que los pecadores tentarán a la gente para que pida con mala intención la sabiduría y tanto que no se le encontrará en ningún lugar, y ninguna prueba puede evitarse. Desgracia para quienes edifican la injusticia y la opresión y las cimientan en el engaño, porque serán repentinamente derribados y no habrá paz para ellos. Desgracia para los que edifican sus casas con el pecado porque todos sus cimientos serán arrancados y por la espada caerán. Desgracia para vosotros ricos porque habéis confiado en vuestras riquezas, de vuestras riquezas seréis despojados a causa de que vosotros no os habéis acordado del más alto en la época de vuestra riqueza. Los que poseéis el oro y la plata pereceréis repentinamente en el juicio. Habéis blasfemado y cometido injusticia y estáis maduros para el día de la matanza y la oscuridad, para el día del gran juicio. Os digo y os anuncio que quien os ha creado os derrocará y sobre vuestra ruina no habrá misericordia pues vuestro Creador se alegrará de vuestra destrucción. Y vosotros justos en esos días seréis un reproche para los pecadores y los impíos. Capítulo 95. Oh, si mis ojos fueran aguas, si yo pudiera llorar sobre vosotros, extendería mis lágrimas como nubes y podría consolar mi angustiado corazón. ¿Quién os ha permitido hacer ofensas y practicar maldades? El juicio os alcanzará a vosotros, pecadores. No temáis a los pecadores, oh justos, porque el soberano del universo los entregará de nuevo en vuestras manos para que vosotros los juzguéis a gusto. Desgracia para vosotros que lanzáis anatemas que no se pueden romper, el remedio está lejos de vosotros a causa de vuestros pecados. Desgracia para vosotros que devolvéis el mal a vuestro prójimo, porque seréis tratados de acuerdo a vuestras obras. Desgracia para vosotros testigos falsos y para quienes pesáis el precio de la injusticia, porque pereceréis repentinamente. Desgracia para vosotros pecadores que perseguís a los justos, porque vosotros mismos seréis entregados y perseguidos a causa de esa injusticia y el peso de su yugo caerá sobre vosotros. Capítulo 96. Tened esperanza, oh justos, porque repentinamente perecerán los pecadores ante vosotros, y tendréis dominio sobre ellos de acuerdo a vuestro deseo. En el día de la tribulación de los pecadores, vuestros hijos ascenderán y volarán como águilas y vuestro nido estará más alto que el de los cóndores. Como ardillas subiréis y como conejillos podréis entrar en las hendiduras de la tierra y en las grietas de las rocas, lejos para siempre de la presencia de los injustos, que gemirán como sirenas y llorarán por causa de vosotros. Por tanto, no temáis vosotros los que habéis sufrido, porque la sanación será distribuida entre vosotros, una luz radiante os iluminará y escucharéis del cielo la palabra de descanso. Desgracia para vosotros pecadores porque vuestra riqueza os da la apariencia de justos, pero vuestros corazones os convencen de que sois pecadores y ello será un testimonio contra vosotros y vuestras malas acciones. Desgracia para vosotros que devoráis la flor del trigo, que bebéis vino en grandes tazas y que con vuestro poder pisoteáis a los humildes. Desgracia para vosotros que podéis beber agua fresca en cualquier momento, porque de un momento a otro recibiréis vuestra recompensa, seréis consumidos y exprimidos hasta la última gota, porque rechazasteis la fuente de la vida. Desgracia para vosotros que forjáis la injusticia, el fraude y la blasfemia, porque contra vosotros habrá un memorial por delitos. Desgracia para vosotros poderosos que con la violencia oprimís al justo, porque el día de vuestra destrucción está llegando. El día de vuestro juicio y en ese tiempo vendrán días numerosos y buenos para los justos. Capítulo 97.
Creed, oh justos, porque los pecadores serán avergonzados y perecerán el día de la iniquidad. Sabed, pecadores, que el más alto está pendiente de vuestra destrucción y que los ángeles del cielo se alegran por vuestra perdición. ¿Qué vais a hacer, pecadores, y a dónde huiréis el día del juicio cuando escuchéis el murmullo de la oración de los justos? Os irá como a aquellos contra quienes estas palabras serán un testimonio. Sois cómplices de pecado. En esos días la oración de los justos llegará hasta el Señor y llegarán los días del juicio para vosotros. Se leerán ante el santo y el justo todas las palabras sobre vuestra injusticia, se os llenará la cara de vergüenza y él rechazará toda obra basada en la injusticia. Desgracia que estáis en medio del océano o sobre el continente, porque su memoria es funesta para vosotros. Desgracia para vosotros que adquirís el oro y la plata con la injusticia. Decís, hemos llegado a ser ricos, a tener fortuna y propiedades y hemos conseguido lo que hemos deseado. Realicemos ahora nuestros proyectos, porque hemos acumulado plata, llenan nuestros depósitos hasta el borde, como agua, y numerosos son nuestros trabajadores. Como agua se derramarán vuestras quimeras, porque vuestra riqueza no permanecerá, sino que súbitamente volará de vosotros, porque la habéis adquirido con injusticia y seréis entregados a una gran maldición. Capítulo 98. Ahora juro ante vosotros, para los sabios y para los tontos, que tendréis extrañas experiencias sobre la tierra. Porque vosotros los hombres os pondréis más adornos que una mujer y más ropas de colores que una muchacha. En la realeza, en la grandeza y en poder, en la plata, en el oro y en el púrpura, en el esplendor y en los manjares, ellos serán derramados como agua. Porque carecerán de conocimiento y sabiduría y a causa de ellos serán destruidos junto con sus propiedades, su gloria y su esplendor, con oprobio, mortandad y gran carestía. Su espíritu será arrojado dentro de un horno ardiente. Juro ante vosotros, pecadores, que así como una montaña no se convierte en un esclavo ni una colina se convierte en una sirvienta, así el pecado no ha sido enviado sobre la tierra sino que el hombre lo ha cometido y cae bajo una gran maldición quien lo comete. La esterilidad no ha sido dada a la mujer sino que es por causa de la obra de sus manos por la que muere sin hijos. Os juro a vosotros, pecadores, por el Santo y el Grande, que todas vuestras malas acciones son manifiestas en los cielos y que ninguno de vuestros actos de opresión está oculto o secreto. No penséis en vuestro espíritu ni digáis en vuestro corazón que no sabíais o no veías que todo pecador es inscrito diariamente en el cielo ante la presencia del Más Alto. Desde ahora sabéis que toda la opresión que ejercéis es registrada día a día hasta el día del juicio. Desgracia para vosotros, insensatos, porque seréis perdidos por vuestra necedad. No escuchasteis a los sabios y la buena suerte no será vuestra herencia. Ahora sabéis que estáis preparados para el día de la destrucción, por eso no esperéis vivir vosotros, pecadores, sino apartarse y morir, porque vosotros no conoceréis redención, ya que estáis preparados para el día del gran juicio, día de la gran tribulación y de la gran vergüenza para vuestros espíritus. Desgracia para vosotros los de corazón espeso que forjáis la maldad y coméis sangre. ¿De dónde coméis tanto y tan bueno y bebéis y os hartáis si no es de todos los bienes que el Señor, el Más Alto, ha puesto sobre la tierra? Vosotros no tendréis paz. Desgracia para vosotros que amáis la injusticia. ¿Por qué os prometisteis la felicidad? Sabed que seréis librados a las manos de los justos, que os cortarán la cabeza y os matarán y no tendrán piedad de vosotros. Desgracia para vosotros que os complacéis por la tribulación de los justos, porque ninguna tumba será excavada para vosotros. Desgracia para vosotros que tenéis en nada la palabra de los justos, porque no hay para vosotros esperanza de vida. Desgracia para vosotros que escribís mentiras y palabras impías, porque escriben sus mentiras para que la gente pueda escucharlas y hagan mal a su prójimo, por eso ellos no tendrán paz sino que perecerán súbitamente. Capítulo 99. Desgracia para vosotros que actuáis con impiedad, alabáis la mentira y la ensalzáis, pereceréis y no habrá vida feliz para vosotros. Desgracia para quienes pervierten las palabras de verdad, transgreden la ley eterna y se convierten en lo que no eran, sobre la tierra serán pisoteados. En esos días, estad listos, oh justos, para elevar vuestras oraciones y ponerlas como testimonio ante los ángeles,
para que ellos puedan recordar los pecados de los pecadores ante el más alto. En esos días las naciones se agitarán y las familias de los pueblos se levantarán en el día de la destrucción. En esos días los miserables saldrán y llevarán a sus hijos y los abandonarán y sus hijos perecerán, abandonarán hasta a sus niños de pecho, no volverán a ellos y no tendrán compasión de sus seres queridos. De nuevo os juro, pecadores, que el pecado está maduro para el día del incesante derramamiento de sangre. Los que adoran la piedra y los que fabrican imágenes de oro, plata, madera o barro y los que adoran espíritus impuros o demonios y toda clase de ídolos sin discernimiento, a ellos ninguna ayuda les llegará. Ellos caen en la impiedad por causa de la necedad de sus corazones, sus ojos están enceguecidos al temor de sus corazones y a la visión de sus sueños. Por eso se vuelven impíos y temibles, porque han forjado con toda su obra un engaño y han adorado la piedra, perecerán en un instante. En cambio, en esos días bienaventurados quienes acepten las palabras de sabiduría y las entiendan, sigan los caminos del más alto, caminen por los senderos de su justicia y no se conviertan a la impiedad con los impíos, porque ellos serán salvados. Desgracia para vosotros que difundís la maldad entre vuestro prójimo, porque quedaréis muertos en la tumba. Desgracia para vosotros que usáis una medida de fraude y de trampa y que provocáis la amargura sobre la tierra, porque por eso seréis consumidos. Desgracia para vosotros que edificáis vuestra casa gracias al trabajo de los demás, todos los materiales de construcción son ladrillos y piedras de injusticia y os digo que no tendréis ni un momento de paz. Desgracia para aquellos que rechazan la mesura y la herencia eterna de sus padres y cuyas lamas siguen luego a los ídolos, porque ellos no tendrán descanso. Desgracia para aquellos que obran injusticia, colaboran con la opresión y asesinan a su prójimo, hasta el día del gran juicio. Porque él echará por tierra vuestra gloria, causará dolor en vuestros corazones, suscitará su cólera y os destruirá a todos con la espada y todos los santos y los justos se acordarán de vuestros pecados. Capítulo 100. En esos días en un mismo lugar serán castigados juntos los padres y sus hijos, y los hermanos uno con otro caerán en la muerte hasta que corra un río con su sangre. Porque un hombre no podrá impedir a su mano que asesine a su hijo y a su nieto, ni el pecador podrá impedir a su mano que asesine a su querido hermano, desde el amanecer hasta que el sol se oculte, ellos se degollarán entre sí. El caballo avanzará hasta que su pecho se bañe en sangre y el carro hasta que su parte superior sea sumergida. En esos días los ángeles descenderán en un sitio escondido, reunirán en solo lugar a todos los que han hecho llegar el pecado y en ese día del juicio el más alto se levantará para sentenciar el gran juicio en medio de los pecadores. Para todos los justos y los santos él designará vigilantes de entre los santos ángeles, ellos les guardarán como a la niña de un ojo hasta que él extermine toda maldad y todo pecado y si los justos duermen un sueño largo, no tendrán de qué preocuparse. Entonces los hijos de la tierra observarán la sabiduría en seguridad y entenderán todas las palabras de este libro y reconocerán que la riqueza no puede salvarlos de la ruina de su pecado. Desgracia para vosotros si en el día de la terrible angustia atormentáis a los justos o los quemáis con fuego, pues seréis compensados de acuerdo con vuestras obras. Desgracia para vosotros duros de corazón que veláis para planificar la maldad, porque el terror se apoderará de vosotros y nadie os ayudará. Desgracia para vosotros pecadores por causa de las palabras de vuestra boca y de las obras de tus manos, las cuales vuestra maldad ha forjado, en unas llamas ardientes peores que el fuego, os quemaréis. Ahora, sabed que para él, los ángeles del cielo investigarán vuestras acciones, desde el sol, la luna y las estrellas en referencia a vuestro pecado, porque sobre la tierra ya ejecutó el juicio sobre los justos, pero él añadirá como testimonio contra vosotros toda nube, neblina, rocío o lluvia que estarán impedidos para descender sobre vosotros y pondrán atención a vuestros pecados. Ahora dadle regalos a la lluvia a ver si no se niega a descender sobre vosotros. ¿Cuándo ha aceptado el rocío oro y la plata para descender? Cuando caigan sobre vosotros la escarcha y la nieve con sus escalofríos y todas las tormentas de nieve con sus calamidades, en esos días no podréis manteneros ante ellos. Capítulo 101. Hijos del cielo, observad el cielo y toda la obra del más alto, temblad ante él y no obréis el mal en su presencia.
Si él cierra las ventanas del cielo e impide a la lluvia y al rocío caer sobre vosotros, ¿qué haréis? Si envía contra vosotros su cólera a causa de todas vuestras obras, no tendréis ocasión de suplicarle si pronunciáis contra su justicia palabras soberbias e insolentes, y así no tendréis paz. ¿No veis a los pilotos cuando son agitados sus navíos por las olas y sacudidos por los vientos y caen en peligro? A causa de esto temen que todas sus magníficas propiedades se vayan al mar con ellos y hacen malos presagios, que el mar os devorará y perecerán allí. Todo el mar, todas sus aguas y todos sus movimientos, ¿no son acaso obra del más alto? ¿No ha puesto él su sello sobre toda su acción y no lo ha encadenado a la arena? En su reprimenda está temblando, se seca y todos sus peces mueren, así como todo lo que contiene, pero vosotros pecadores que estáis sobre la tierra, ¿no le teméis? ¿Acaso no ha hecho él el cielo y la tierra y todo lo que contienen? ¿Quién ha dado la ciencia y la sabiduría a todos los que se mueven en la tierra y en el mar? Los pilotos de los navíos no le temen al mar y los pecadores no le temen al más alto. Capítulo 102. En esos días si él lanza sobre vosotros en un fuego terrible, ¿a dónde huiréis y cómo os salvaréis? Y si lanza su palabra sobre vosotros, ¿no estaréis consternados y no temblaréis? Todas las luminarias serán presas de un gran temor y la tierra entera estará aterrada, temblará y se alarmará. Todos los ángeles ejecutarán sus órdenes y buscarán ocultarse a sí mismos de la presencia de la gran gloria. Los hijos de la tierra temblarán y se estremecerán y vosotros pecadores seréis malditos para siempre y no tendréis paz. No temáis vosotras, almas de los justos, tened esperanza vosotros que habéis muerto en la justicia. No os entristezcáis si vuestra alma ha descendido con dolor a la tumba y si a vuestro cuerpo no le ha ido en vida de acuerdo con vuestra bondad. En cambio, espera el día del juicio de los pecadores, el día de la maldición y el castigo. Cuando morís, los pecadores dicen de vosotros, tal como nosotros estamos muertos, los justos están muertos, ¿qué provecho han sacado de sus obras? Al igual que nosotros ellos han muerto en la tristeza y en las tinieblas y, ¿qué tienen de más que nosotros? Desde ahora somos iguales. ¿Qué se llevarán y qué verán en la eternidad? Porque he aquí que ellos han muerto también y desde ahora no verán la luz. Yo os digo, a vosotros pecadores os basta comer y beber, robar, pecar, despojar a los hombres, adquirir riquezas y vivir felices días. ¿Habéis visto el final de los justos? No se ha encontrado en ellos ninguna clase de violencia hasta su muerte. Sin embargo han muerto, ha sido como si no hubieran sido y sus vidas han bajado a la tumba en la aflicción. Capítulo 103. Pero, ahora os juro a vosotros justos, por la gloria del grande, del glorioso, del poderoso en dominio y por su grandeza, conozco el misterio, lo he leído en las tablillas del cielo. He visto el libro de los santos y he encontrado escrito y registrado en ellos, que todo bienestar, alegría y gloria están preparados para ellos y escritos para los que han muerto en la justicia. Numerosos bienes os serán dados en recompensa de vuestros trabajos y vuestro destino será mejor que el de los vivos. Las almas de vosotros los que habéis muerto en la justicia vivirán y se alegrarán y vuestro espíritu y vuestra memoria no perecerán ante la presencia del grande por todas las generaciones del mundo y desde ahí no temeréis la afrenta. Desgraciados vosotros que habéis muerto pecadores. Si morís en la riqueza de vuestros pecados, los que son como vosotros dicen, dichosos estos pecadores que han visto todos sus días. Y ahora han muerto en el placer y en las riquezas y no han visto en su vida la tribulación ni el asesinato, han muerto en la gloria y no se ha proferido juicio contra ellos en vida. Sabed que hará descender vuestras almas al Seol, serán allí desgraciadas y su sufrimiento será grande en las tinieblas, las cadenas y el fuego ardiente, allí en donde se ejecutará el gran castigo. Desgraciados vosotros porque no tendréis paz. No digáis al observar a los justos y buenos que están con vida, durante su vida han trabajado laboriosamente y experimentado mucho sufrimiento, han conocido muchos males, han sido consumidos, disminuidos y su espíritu humillado, han sido destruidos y no han encontrado a nadie que los ayude ni con una palabra, han sido torturados y no esperan ver la vida al día siguiente. Esperaban ser la cabeza pero son la cola. Han sufrido trabajando pero no disponen del fruto de su trabajo.
son alimento de los pecadores y los malvados han descargado su yugo sobre ellos. Les han dominado los que los odian y los que los agreden. Ante quienes los odian han bajado la cabeza y ellos no han tenido piedad. Han intentado alejarse de ellos para escapar y descansar, pero no han encontrado a dónde huir ni cómo escapar de ellos. Se han quejado ante los gobernantes por su tribulación y han gritado contra quienes los devoran, pero sus gritos no han sido atendidos ni escucharían su voz, porque los gobernantes ayudan a los que los despojan y devoran, a los que han reducido su número, encubren la opresión, no retiran el yugo de los que los devoran, desplazan y matan, ocultan su violencia y no recuerdan que han levantado su mano contra él. Capítulo 104. Os lo juro, en el cielo los ángeles se acuerdan de vosotros para bien, en presencia de la gloria del Grande. Esperad, aunque primero habéis sido afligidos con la desgracia y el sufrimiento, ahora brillaréis como las luminarias del cielo. Apareceréis y brillaréis y la puerta del cielo se abrirá ante vosotros. Con vuestro grito, gritad por justicia y ella aparecerá para vosotros, porque toda vuestra tribulación será visitada en los gobernantes y en todos los que han ayudado a quienes os despojan. Esperad y no renunciéis a vuestra esperanza porque disfrutaréis de una gran alegría, como los ángeles en el cielo. ¿Qué debéis hacer? No tendréis que esconderos el día del gran juicio. No seréis tomados por pecadores, el juicio eterno caerá lejos de vosotros para todas las generaciones del mundo. Ahora no temáis, oh justos, cuando veáis a los pecadores crecer en fuerza y prosperidad en sus caminos, ni os asociéis con ellos sino manteneos alejados de su violencia, porque vosotros seréis socios de las huestes de los cielos. Aunque vosotros pecadores digáis, ninguno de nuestros pecados debe ser investigado ni registrado, sin embargo vuestros pecados son anotados todos los días. Ahora os muestro que la luz y las tinieblas, el día y la noche vienen sobre vosotros. No seáis impíos en vuestros corazones, no mintáis ni alteréis la palabra de la verdad, no acuséis de mentirosa a la palabra del Santo y del Grande, no toméis en cuenta a vuestros ídolos porque todas vuestras mentiras e impiedades no os serán imputadas como justicia sino como un gran pecado. Ahora sé este misterio. Los pecadores alterarán y desnaturalizarán en muchas formas la palabra de verdad y proferirán palabras inicuas, mentirán e inventarán grandes falsedades y escribirán libros sobre sus palabras. Sin embargo, si ellos escriben verdaderamente toda mi palabra en sus idiomas y si no alteran ni abrevian mis palabras, sino que escriben todo según la verdad, todo eso lo testificaré de primero en favor de ellos. Sé otro misterio. Las escrituras serán dadas a los justos y a los sabios para comunicar alegría, rectitud y mucha sabiduría. Las escrituras les serán dadas, ellos creerán y se regocijarán en ellas, se alegrarán todos los justos al aprender de ellas todos los caminos de justicia. Capítulo 105. En esos días el Señor les designó entre los hijos de la tierra para leerlas y para darles testimonio sobre su sabiduría, diciéndoles, enseñáselo, porque seréis sus guías y recibiréis las recompensas, entre todos los hijos de la tierra vosotros tendréis toda recompensa. Alegraos pues, hijos de la justicia, tendréis paz. Amén. Fragmentos del libro de Noé. Capítulo 106 y 107. Capítulo 106. Pasado un tiempo tomé yo, Enoc, una mujer para Matusalén mi hijo y ella le parió un hijo a quien puso por nombre Lamec diciendo, ciertamente ha sido humillada la justicia hasta este día. Cuando llegó a la madurez tomó Matusalén para él una mujer y ella quedó embarazada de él y le dio a luz un hijo. Cuando el niño nació su carne era más blanca que la nieve, más roja que la rosa, su pelo era blanco como la lana pura, espeso y brillante. Cuando abrió los ojos iluminó toda la casa como el sol y toda la casa estuvo resplandeciente. Entonces el niño se levantó de las manos de la partera, abrió la boca y le habló al Señor de justicia. El temor se apoderó de su padre Lamec y huyó y fue hasta donde su padre Matusalén. Le dijo, he puesto en el mundo un hijo diferente, no es como los hombres sino que parece un hijo de los ángeles del cielo, su naturaleza es diferente, no es como nosotros, sus ojos son como los rayos del sol y su rostro es esplendoroso. Me parece que no fue engendrado por mí sino por los ángeles y temo que se realice un prodigio durante su vida. Ahora, Padre mío,
te suplico y te imploro que vayas al lado de Enoc nuestro padre y conozcas con él la verdad, ya que su residencia está con los ángeles. Así pues, cuando Matusalén hubo oído las palabras de su hijo, vino hacia mí en los confines de la tierra, porque se había enterado que yo estaba allí. Gritó y oí su voz. Fui a él y le dije: heme aquí, hijo mío, ¿por qué has venido hacia mí? Me dijo: he venido hacia ti debido a una gran inquietud y a causa de una visión a la que me he acercado. Ahora escúchame, padre mío, le ha nacido un hijo a mi hijo Lamec, que no se parece a él. Su naturaleza no es como la naturaleza humana, su color es más blanco que la nieve y más rojo que la rosa, los cabellos de su cabeza son más blancos que la lana blanca, sus ojos son como los rayos del sol y al abrirse han iluminado toda la casa. Se ha levantado de las manos de la partera, ha abierto la boca y ha bendecido al Señor del cielo. Su padre Lamec ha sido presa del temor y ha huido hacia mí. No cree que sea suyo sino de los ángeles del cielo y heme aquí que he venido hacia ti para que me des a conocer la verdad. Entonces yo, Enoc, le respondí diciendo: ciertamente restaurará el Señor su ley sobre la tierra, según vi y te conté, hijo mío. En los días de Yared, mi padre, transgredieron la palabra del Señor. He aquí que pecaron, transgredieron la ley del Señor, la cambiaron para ir con mujeres y pecar con ellas. Desposaron a algunas de ellas, que dieron a luz criaturas no semejantes a los espíritus, sino carnales. Habrá por eso gran cólera y diluvio sobre la tierra y se hará gran destrucción durante 1 año. Pero ese niño que os ha nacido y sus 3 hijos, serán salvados cuando mueran los que hay sobre la tierra. Entonces descansará la tierra y será purificada de la gran corrupción. Ahora di a Lamec: él es tu hijo en verdad y sin mentiras. Es tuyo este niño que ha nacido, que le llame Noé porque será vuestro descanso cuando descanséis en él y será vuestra salvación, porque serán salvados él y sus hijos de la corrupción de la tierra, causada por todos los pecadores y por los impíos de la tierra, que habrá en sus días. A continuación habrá una injusticia aún mayor que esta que se habrá consumado en sus días. Pues yo conozco los misterios del Señor, que los santos me han contado y me han revelado y que leí en las tablas del cielo. Capítulo 107. Yo vi escrito en ellas que generación tras generación obrará el mal de este modo, y habrá maldad hasta que se levanten generaciones de justicia, la impiedad y la maldad terminen y la violencia desaparezca de la tierra y hasta que el bien venga a la tierra sobre ellos. Ahora, ve Lamec, tu hijo, y dile que este niño es, de verdad y sin mentiras, su hijo. Y cuando Matusalén hubo escuchado la palabra de su padre Enoc, que le había revelado todas las cosas secretas, él regresó y la hizo conocer y le dio a este niño el nombre de Noé, pues él debía consolar la tierra de toda la destrucción. Capítulo 108, de otro libro de Enoc. Otro libro que escribió Enoc para su hijo Matusalén y para aquellos que vendrán después de él y guardarán la ley en los últimos días. Vosotros habéis obrado bien. Esperad estos días hasta que el final sea consumado para los que obran mal y hasta que sea consumido el poder de los pecadores. Esperad porque verdaderamente el pecado pasará y el nombre de los pecadores será borrado del libro de la vida y del libro de los santos, y su semilla será destruida para siempre, sus espíritus serán muertos, se lamentarán en un desierto caótico y arderán en el fuego porque allí no habrá tierra. Observé allí una nube que no se veía bien porque a causa de su profundidad no podía mirar por encima. Vi una llama de fuego ardiendo resplandecer y como montañas brillantes que daban vueltas y se arrastraban de un lado para otro. Le pregunté a uno de los ángeles santos, ¿qué iba conmigo? Y le dije, ¿qué es ese objeto brillante? Porque no es el cielo sino solamente una llama brillante que arde y un estruendo de gritos, llantos, lamentos y gran sufrimiento. Me dijo: a este lugar que ves allí son arrojadas las almas de los pecadores, de los impíos, de los que obran mal y de todos aquellos que alteren lo que el Señor ha dicho por boca de los profetas, lo que será. Porque algunas de estas cosas están escritas en libros y otras grabadas en lo alto del cielo para que los ángeles y los santos las lean y sepan lo que ocurrirá a los pecadores, a los espíritus humildes, a quienes han afligido sus cuerpos y han sido recompensados por Dios y a quienes han sido ultrajados por los malvados, a quienes han amado a Dios y no han amado el oro ni la plata ni ninguna de las riquezas de este mundo y sus cuerpos han sido torturados,
A quienes después de existir no han deseado alimento terrestre, son mirados como una brisa que pasa y viven de acuerdo con ello, y el Señor ha probado sus almas y las ha encontrado puras para bendecir su nombre. He expuesto en los libros toda su bendición. Él les ha recompensado, pues ha sido hallado que aman más al cielo que al solo de este mundo, y mientras eran pisoteadas por los malvados y oían las ofensas y maldiciones y eran ultrajadas, ellas me bendecían. Ahora apelaré a los espíritus de los buenos entre las generaciones de luz y transformaré a quienes han nacido en tinieblas y no han recibido en su cuerpo honor y gloria ni recompensa como convenía a su fe. Exhibiré en una luz resplandeciente a quienes han amado mi nombre santo y los haré sentar en un trono. Brillarán por tiempos innumerables, pues el juicio de Dios es justo y Él restaurará la fidelidad de los fieles en la morada de los caminos de la verdad. Ellos verán arrojar en las tinieblas a quienes han vivido en las tinieblas, mientras que los justos brillarán. Los pecadores gritarán fuerte y los verán brillar a ellos, que verdaderamente saldrán los días y tiempos que están prescritos para ellos.